Y bien, la educación sin duda pues es un tema sumamente importante para el futuro del país, y eso ya lo sabemos perfectamente, es un sentido común ya aceptado por todos. Si no tenemos una educación de calidad, una verdadera buena educación, pues no vamos a poder sostener esta tasa de crecimiento que tenemos ahora, no vamos a poder desarrollarnos como país y participar en la economía mundial con éxito. Bueno, hemos invitado a Javier Sotas Nadal, que ha sido ministro de Educación, y él es el responsable de este tema en Perú Posible. Jorge Treyes, que también ha sido ministro de Educación y está en Fuerza 2011, y Rafael López Aliaga, encargado de este tema en la Alianza Solidaridad Nacional. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay dentro de la educación muchos temas. Yo sugiero comenzar rápidamente por el tema de la gestión de la educación en general, pero en particular la gestión de los colegios mismos, que son colegios que en el Perú pues tienen muy poca autonomía, muy poca capacidad de gestión, digamos, en la gestión de la educación se decide muchas veces la calidad misma de la educación. ¿Qué se plantea en los distintos grupos sobre esto, Javier? Ese es un tema importante, como tú dices, porque finalmente todos los emprendimientos que se pueden hacer en la educación tienen que ver con el hacer las cosas directamente. Yo tengo una experiencia como ministro, donde había un buen director, había un buen colegio. Por lo pronto, entonces, un tema central es que el 100% de los directores de la educación básica regular ingresen por concurso y bien calificados. Concursos de gestión. El empoderamiento de la escuela también es una cuestión fundamental. Y hay que revisar también lo que hace en este momento el Ministerio. El Ministerio debería plantearse por funciones y no por actividades, tener metas. Es necesario que el Ministerio sea técnico normativo y se plantee metas con las cuales medir. Y para poder medir tenemos felizmente la tecnología adecuada. Creo que ahora se puede, con ese satélite que se va a plantear y con en realidad la comunicación global que existe, tener monitoreadas todas las escuelas del país, de tal manera que con los estándares establecidos se pueda medir exactamente lo que se tiene que medir. Pero resumiendo, tú has dicho que seamos breves, y yo creo que un esfuerzo inmenso se tiene que hacer por los directores y directoras del país, de tal manera que estén capacitados en la gestión, es decir, en el saber hacer. Finalmente, la metáfora de una escuela se asemeja a una empresa. Se tienen que gerenciar diversos factores. De acuerdo. El contexto, los profesores, los estudiantes, los materiales educativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un asunto crucial para el Plan de Perú Posible es hacer un énfasis en la gestión relativa a los directores y modificar y modernizar el Ministerio de Educación, haciéndolo un ministerio técnico normativo en alianza con los gobiernos regionales. Jorge Treyes. Básicamente, totalmente de acuerdo con Javier. La educación sucede en el aula o en las aulas. En última instancia, la educación es ese momento mágico en que un profesor le transmite a un niño algo que no sabía. Y detrás de eso hay una organización, un cuidado diario que debería idealmente terminar en la escuela. Es decir, la escuela debería ser una pequeña empresa de servicios, pero yo entiendo que hacerlo es peligroso. Son 70.000 colegios que hay en el Perú, y entonces no creo que tengamos los mandos administrativos ni directivos necesarios para hacerlo todo de una vez, pero podríamos comenzar, pensamos hacerlo, con los colegios mayores. Es decir, los lugares donde la escuela pública está más desarrollada, los lugares donde hay mejores directores, donde hay también administrativos capaces, creo que deberían ser los lugares donde se comenzase con esta experiencia. Pero sí creo que el gran error de este esfuerzo notable del ministro Chang es centrar en la SUGEL y no en las escuelas. Pero entiendo también que el paso debe tomar tiempo. Toma tiempo. De acuerdo. Rafael López Aliaga, de Solidaridad Nacional. Sí, gracias, Jaime. Mi experiencia es básicamente de emprendimiento en el sector de educación. He creado una red de colegios a nivel nacional, tanto en la costa como en la sierra, sin fines de lucro, ¿no? En la sierra son más de 40
con un sistema que quiero explicar un poco de gestión alterna, pero quiero un poco ver la visión que tenemos con Lucho Castañeda, ¿no? La educación parte inclusive desde antes que el niño nazca, ¿ya? Tenemos que llegar a la madre gestante, tenemos que llegar hasta ahí. No se puede, digamos, recibir en un sistema educativo a un niño que ya viene con una deficiencia que nace de la madre gestante. Estamos hablando del tema de gestión en esta ronda. Después podemos tocar los otros temas. Pero no nos atendemos a un orden, entonces esto fracasa. La gestión... Entonces, no tengo que gestionar esta discusión. Gestionemos entonces... Perdóname, Jaime, pero quisiera ver esa variante. Esa es la novedad, ¿no? Vamos a gestionar nutrición y educación, ¿ok? Con los mismos sistemas que tiene el sector privado, en alianza con el sector público. Vamos a gestionar eso. Tenemos que asegurarnos que el niño de 0 a 5 años llegue al sistema educativo en buenas condiciones para aprender. ¿Cómo lo gestionarían, perdón? Vamos a hacer alianzas con el sector privado para darle la debida nutrición, ¿no? Niño por niño, esa es nuestra meta. En 5 años llegar a niño por niño, identificar a niño por niño, para que cuando llegue al colegio no llegue sin las capacidades que todo niño tiene que tener para poder entender. Porque si llega desnutrido desde el vientre materno, o sea, la madre gestante misma, por eso te decía que ya hasta la madre gestante. Claro. El tema tiene madre gestante, niño de 0 a 5 años, y luego la gestión educativa. En la gestión educativa, para ir más a fondo a tu pregunta, rápidamente es involucrar muchísimo a los padres de familia. Los padres de familia tienen que ser un eje de los 3 que quiero explicar más adelante de el núcleo del sistema educativo. El padre de familia va en nuestra propuesta a involucrarse mucho, y es una experiencia piloto que en Cusco hemos hecho en 38 colegios, ¿no? Con Pro Rural, es una ONG que ya lleva 10 años exitosamente incorporando a los padres de familia en la gestión. Por ahí lo dejo para explicarlo. ¿Querías intervenir? Sí, simplemente para poner un poco de diferencia. Desgraciadamente el tema educativo no es el tema de los primeros años. Obviamente que hay un tema de nutrición, pero el tema educativo es el tema de cómo se desarrolla la educación primaria, la media y la universitaria. Es el tema del maestro, es el tema de las ciencias. Es un tema bastante más complicado que solamente, ¿no es cierto?, la atención necesaria a la madre gestante, ¿no? Es importante que el niño llegue a la escuela y que no sea desnutrido, pero el tema del ministerio es qué hacemos con este niño desde los 7 hasta los 18 años. Ese es el tema. Sí, sobre el mismo tema, Jaime, se tiene que reconvertir el Ministerio de Educación. Ahora hay en realidad 26 regiones en el país donde los gobiernos regionales van a tener injerencia. Susana Villarán ya pidió la SUGEL, o está pidiendo la SUGEL. Por lo tanto, el Ministerio de Educación tiene que ser un órgano técnico normativo. Ahora bien, la gestión va a tener que ser territorial, descentralizada y autónoma. Es decir, yo no creo en un ministro de Educación que vaya a dictar las normas a su real entender con un gabinete de asesores. Va a tener que dialogar. Obviamente un diálogo positivo y empoderado para definir cómo remontar los déficits, sobre todo en el área rural. Para darte un dato de la dificultad que hay... En este momento, hablando de la dificultad, es que en muchos casos, pues las direcciones regionales de las regiones no acatan las disposiciones del Ministerio, las disposiciones normativas del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en la carrera pública magisterial, el 50%, decía Hugo Díaz, a veces no están acatando los procedimientos. Bueno, un elemento central de este plan es que tenemos que ir a los consensos y a los diálogos. Yo creo que el ministro de Educación, el 28 de julio, cualquiera que gane, tiene que iniciar una ronda de conversación sobre la educación. Para hacer la revolución educativa hay que llegar a consensos. El Perú ya es diverso, variado, empoderado, democrático. Por eso te digo que la carrera pública magisterial también tiene que ser conversada. Es una norma existente que la puso el presidente Toledo y la aprobó García. Pero quiero darte un dato. Hay 4 sistemas en este momento que no dialogan, y para resumirte las cosas, nadie sabe cuántos son los profesores, qué ganan y en qué plazas están. Es decir, falta información fundamental para hacer gestión,
¿no? Y para eso se necesita un sistema gerencial de información educativa, y se puede diseñar fácilmente de tal manera de tener en tiempo real qué pasa en cada escuelita. Es posible eso. Entonces el tema de la gestión sí me parece fundamental, porque se sabe que las diferencias que hay entre una escuela y otra se debe al contexto propio de la escuela, y donde hay un buen director hay una buena escuela. ¿Algo más sobre este tema? Quisiera añadir. Yo estoy de acuerdo con Jorge, o sea, estoy planteando el tema previo, ¿no? Evidentemente, educación, vamos a llegar hasta el tema de carrera técnica o universidad, pero quiero poner el eje en que el inicio es importante, pero sigo para adelante. Una vez que estamos en la escuela, ¿no? La gestión, estoy hablando de involucrar a los padres de familia, lo cual ya es un piloto en Perú exitoso, y se vio en el CADE, no sé si estuvieron en el CADE, pero en el CADE vimos lo que planteaba el señor Carranza, ¿no? Que era una cosa muy interesante, que era los programas que ya funcionan con Pro Rural, ¿no? Que es que en la sierra el niño es mano de obra, ¿no? Y muchas veces no va a un colegio porque es mano de obra. Entonces el padre se involucra en proteger en régimen de internado durante 15 días a su niño, y él mismo evalúa a los profesores. El Estado colabora con pagar a los profesores, y digamos los contenidos son contenidos universales, ¿no? Que existen bases de datos en este momento a nivel mundial a disposición de Perú, ¿no? Para llegar con internet en cada aula, ¿no? Y darle contenidos internacionales de calidad. El único contenido que no tenemos, Jaime, es Historia de Perú, ¿ya? Pero el resto de contenidos son universales. Entonces hay clases magistrales, ¿no? Que deben llegar a cada aula vía internet, y dentro del Perú está interconectado. Entonces hay que llegar a una educación distinta, ¿no? Salón por salón, internet, que el profesor esté capacitado para poder proyectar con una computadora, poder proyectar una clase magistral y poder tener interacción, ¿no? Con un profesor remoto, inclusive, en cosas que un profesor todavía no esté suficientemente capacitado, ¿no? Sí, nosotros pensamos que de todas maneras lo más importante es el maestro. En eso creo que el ministro Chang, al poner énfasis al maestro, lo ha acertado. Sin un maestro, sin un buen maestro, no hay una buena educación. Desgraciadamente no es fácil tener buenos maestros, porque en otros países, digamos, la experiencia demuestra que solamente tienes buenos maestros, y como consecuencia solamente tienes buena educación, si es que logras captar a los mejores cuadros jóvenes de las universidades para que sean maestros. Y ahí hay un problema que hay que zanjar. En el Perú, los maestros se forman como maestros y después son captados o por el ministerio o por colegios privados. En otras partes del mundo, a los maestros se les forma como científicos, sean sociólogos, historiadores, abogados. Lo que son antes que nada son universitarios, y después hay una selección rigurosa, o en el Estado o en el sector privado, y a estos seleccionados se les capacita. Creo que ese es un tema que hay que conversar y discutir, porque estoy de acuerdo en que en educación hay que conversar, no hay que hacer política. Y otro gran tema es el tema de los salarios, porque para captar a los jóvenes para que sean maestros debemos hacer un esfuerzo en los salarios iniciales. Yo no creo que el tema sea el tema de los salarios en la carrera magisterial, pero sí quizás un esfuerzo financiero que le permita a un médico potencial o a un sociólogo potencial saber, ¿no es cierto?, que puede ser un maestro. Y por último, con eso tiene que hacer esta sociedad un esfuerzo por darle un estatus respetado y respetable al maestro. Esos son un poco los pilares. Tenemos que ir a una pausa y regresamos ahora precisamente con el tema de la carrera pública magisterial, el tema de los salarios, etcétera. Regresamos. Ahora, si tienes claro, lo tienes todo. Para que nada te detenga, RIMAC Seguros. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental presenta a Shakira en concierto. Adelante. Pontificia Universidad Católica del Perú.
del BBVA Banco Continental presenta a lo mejor de nuestra comida y a Shakira, reunidos en el Pop Festival. Participa del sorteo de 500 entradas en nuestra exclusiva Zona Adelante. No te conformes, adelante. BBVA Banco Continental. Y si abres una cuenta ganadora hoy, llévate una de las miles de entradas para el concierto. Familia peruana, permíteme que te hable a ti que con tu esfuerzo y trabajo has hecho que el Perú crezca por 10 años. A ti te digo, sueño con un Perú con una economía que crece y con precios estables, donde vivir bien no sea un privilegio, sino un derecho y una realidad para todos. A ti te digo, quiero un Perú que deje de exportar solo materias primas y sea una gran potencia industrial, porque eso sí genera más trabajo. Quiero un Perú seguro, con niños bien alimentados, bien educados y felices. Olvidémonos de las peleas y de los temas que nos dividen. Ocupémonos de hacer del Perú un gran país, porque sé que juntos al Perú no lo para nadie. Ignacia, seguimos conversando entonces sobre el tema de la educación. Queríamos pasar entonces al asunto de la carrera pública magisterial, los salarios. Digamos, es indispensable para mejorar la calidad de la educación establecer una carrera meritocrática, algo que ya meritoriamente ha hecho este gobierno finalmente, un cambio revolucionario y muy difícil de aplicarse o de desarrollarse. Ya se hizo, pero en fin, hay que desarrollarlo bien. Pero se ha planteado, por ejemplo, en el caso de Perú, posible doblar el sueldo de los maestros, lo cual de alguna manera anula los incentivos que están presentes en la carrera pública magisterial, porque uno puede doblar su sueldo siempre y cuando ascienda pasando una evaluación, incluso más que doblar. Si uno pasa al quinto nivel, multiplica por 4 su salario actual. Entonces se está planteando algo que en lugar de reforzar lo que estamos avanzando, pues está dando un poco marcha atrás, pero no sé, yo quiero preguntarle eso a... No, te agradezco mucho la pregunta, Jaime, porque me permite explicar obviamente desde mi perspectiva qué es lo que ha pasado. Un líder político plantea una meta, pero esa meta tiene maneras de llegar, ¿no es cierto?, a esto. Lo que ha dicho Toledo, hay que doblar el sueldo porque coincide con Michael Porter, con lo que sucede en Finlandia, que uno de los signos que establece la sociedad para valorar al maestro es su nivel remunerativo. Ahora bien, obviamente eso no es todo, tiene que ser un maestro capacitado que pueda hacer las cosas. En ningún momento el presidente Toledo ha contrariado y negado la ley de carrera pública magisterial. No lo podría hacer porque te pido que compruebes ante el Foro Educativo y al Consejo Nacional de Educación que la ley de carrera pública magisterial se hizo durante la gestión del presidente Toledo. Nosotros la aprobamos en el Consejo de Ministros, la enviamos desgraciadamente tarde ya y no se aprobó en el Congreso. Es valioso lo que ha hecho el Partido Aprista de aprobar la carrera pública magisterial. Obviamente, desde hace años la comunidad educativa que realmente existe, y no podemos hablar cualquier cosa porque ahí están vigilantes, decía que debía haber meritocracia, puesto que en la ley del profesorado el diferencial remunerativo entre el 1 y el 5 era 50 soles. En cambio ahora sí, con una serie de exámenes que se pueden perfeccionar, con la evaluación en aula, con los resultados, hay un escalamiento adecuado. Pero ¿cómo compatibilizamos un aumento ciego con una... No, con ese a aumento? Eso me refiero. En ningún momento se va a hacer un aumento ciego. El mecanismo... No. Entonces no se va a doblar el sueldo a todos los maestros. No, el procedimiento... No va a ser ciego. El procedimiento del aumento remunerativo está imbricado a la carrera pública magisterial. Porque cuando Kennedy planteó que los norteamericanos vayan a la luna, no dijo cómo iban a ir.
cuando Toledo dice al final de mi mandato van a haber duplicado sus sueldos, bueno, no solamente van a haber duplicado, los que estén en la carrera pública magisterial habrán alcanzado los niveles que tú varias veces has dicho en tu programa, 3.000, 4.000 soles, pero todos habrán duplicado, porque el piso salarial que en este momento tienen los maestros es indigno realmente, no alcanza el mínimo suficiente. Y nosotros hemos puesto cifras. Cuando se plantea el 20% del presupuesto de la República para el sector educación, alcanza al final del periodo a tener 7.420 millones de soles para remuneraciones, lo que va a permitir entonces tener a todo el profesorado en ese nivel. Pero recalco, en ningún momento se va a contrariar la ley de carrera pública magisterial, porque nosotros la dimos. Y lo que ha planteado el presidente es una meta. El gobierno aprista. Bueno, con el gobierno aprista no, hay que ser claro. Jorge Treyes. Desgraciadamente, la solución a la educación es mucho más complicada que la capacitación de los maestros. Hay un tema medular, a mi juicio, de formación. O sea, los nuevos maestros deben ser mejores. Somos los últimos, el último sistema educativo del mundo, en una medición que ha hecho PISA. Eso es muy malo, pero muy bueno porque podemos mejorar. Pero para mejorar tenemos que ir más allá de la carrera pública magisterial. Tenemos que pensar en la organización de la escuela. Tenemos que pensar en un maestro disciplinado, motivado, respetado. Y eso todavía no existe. Eso pasa por la reforma de la administración de la escuela. Como bien dice Javier, pasa por la captación de buenos directores. Pero si no tenemos buena materia prima, si los maestros no están bien formados, la capacitación no sea suficiente. Entonces, creo que lo que ha hecho este gobierno está bien, porque es un proceso lento y largo, ¿no? Desde las escuelas que no existían y que las hizo Fujimori hasta la carrera pública se ha avanzado, pero falta mucho, no hay que equivocarnos. Seguimos estando muy retrasados. Y una manera que se me ocurre que puede, digamos, coadyuvar a este crecimiento de la educación para las clases populares es lo que estoy viendo últimamente. Un banco acaba de adquirir, ha hecho una inversión de 5 o 6 millones de dólares para colegios que se van a desarrollar en pueblos jóvenes. Y si ya estamos pensando en que están entrando los grandes capitales a hacer educación popular y que están en los sectores C, de repente se puede pensar... ¿El banco está financiando o está...? El banco ha comprado porque está un proyecto masivo de colegios. Interbank. Sí. Es uno, pero está comenzando. De repente la iniciativa privada no puede llegar a una pensión de 100 soles, pero de repente el Estado puede dar un subsidio parcial, de repente orientando geográficamente a estos colegios, no se puede hacer en determinados sitios, y entonces podemos tener las virtudes de la empresa privada, que es mucho más disciplinada y organizada, y mejorar. Estamos todavía muy atrasados y tenemos que ir mucho más allá. Pero el tema, mencionaste el tema de la formación. ¿Cómo se resuelve el problema de la formación de los maestros? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo financiero para mejorar el sueldo inicial y un esfuerzo para hacer deseable la carrera del maestro. Nosotros hemos sido maestros y nos gustaba ser maestros. Estamos en un ambiente, todo eso hay que pensarlo de forma, general, más allá de la política. Seguir los cimientos que vienen desde, en verdad vienen de Fujimori, una cosa de la infraestructura, seguir para adelante, no hacer política, pero no olvidarnos que seguimos siendo los últimos. Rafael López Aliaga. Sí, mira, yo creo que hay que diferenciar claramente lo que es la formación de un profesor rural de un profesor urbano, ¿no? En casos urbanos, yo creo que hay que involucrar mucho al sector privado, ¿no? Hay que hacer una especie de alianza público-privada en muchísimos colegios, donde ya, por ejemplo, Interbanca es un buen ejemplo. Ha entrado con mucha fuerza, está más o menos desarrollando 3.000 colegios. Claro, no es la única ruta, hay sitios donde no hay interés privado, pero
hay que buscar que los colegios públicos tengan la misma calidad que los privados, ¿no? Entonces, y que el chico pueda elegir pues, en base a su inteligencia. Si llega ya con un IQ, ¿no? Un coeficiente intelectual alto, que pueda acceder a un colegio privado o público sin diferencia. Pero si quiero terminar, sí, por favor. Es que el tema es interesantísimo, porque hay experiencias cercanas, tenemos experiencias muy cercanas, no voy a dar nombre de los países, pero donde países que ya el idioma inglés, ¿no? Está como cosa básica, ya el chico de quinto media tiene que ser fluido en inglés, ya sea por el colegio privado o público, no tener miedo a que el sector privado entre, ¿no? Claro. Cobrando algo barato, por 100 soles, 80 soles, y que el Estado le ayude con un bono. De acuerdo. O sea, no tener miedo al trípode, ¿no? Al trípode padre familia, sector privado, sector público. Si hay otra cosa más. Y un elemento último, para finalizar, perdóname Jorge, que es el tema de que planteaba Lucho Castañeda, ¿no? Un profesor que sale del Perú, profesora, 45.000 becas está prometiendo el doctor Castañeda del OCE, 45.000 becas para profesores sí, que tengan alto rendimiento, o sea, que el profesor que ya ha seguido el proceso, ¿no? De la carrera magisterial, le ha ido ascendiendo y ha ido ganándose un mejor sueldo en más de ese esfuerzo, una meritocracia. Yo me alegro de escuchar las 45.000 becas son para los profesores. Yo pensé que iban a ser también para ingenieros, antropólogos. No, perdón. Este es 45.000 becas para profesores y para gente que quiere estudiar una maestría. Estamos hablando de un sistema de créditos que son similares a lo que Chile tiene, por ejemplo, ¿no? Chile destina $6.000 millones a crédito educativo, ¿no? Para muchachos brillantes de universidades nacionales. Esa experiencia, por eso que quiero terminar el ciclo. Empecé hablando del niño gestante, termino del niño universitario o joven universitario que ya demostró su calidad, pero que por falta de dinero, ¿no? El Estado sí tiene que dar la oportunidad de tener por lo menos el acceso a crédito. De acuerdo. Y en cada profesores a becas. Muy bien. No, lo que yo quiero decir es que si logramos que el sector privado se involucre en las clases populares, digamos, el sector D, la labor del Estado disminuye y bruscamente ese 20% del presupuesto se dedica a menos alumnos, con lo que el ingreso per cápita, digamos, la cantidad de soles per cápita para cada uno aumenta. Y entonces cosas que pueden ser imposibles ahora, cuando el Estado tiene tanto a su cargo, se vuelven posibles, porque parte del esfuerzo ya lo hace la sociedad. ¿De acuerdo? Sí, en el plan de Perú Posible hemos montado un sistema de capacitación permanente, porque ese plantel educativo que hay en este momento de 320.000 profesores que estén en la carrera pública magisterial o en la ley de profesorado necesita capacitarse, y tiene que hacerse del lado de la demanda, no de la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento muchas instituciones ofrecen capacitación, pero la capacitación se hace no en función de lo que requiere la región. Es por eso que es importante los proyectos educativos regionales, para que se vean los déficits y capacitar así. La otra cuestión es la siguiente. Nosotros hemos hecho un análisis de los currículos de la formación inicial en institutos pedagógicos y facultades, y más o menos el 25% de estos currículos son de áreas disciplinares, de física, matemáticas, y 75% del currículo son de conocimientos pedagógicos. Entonces eso se tiene que invertir, porque el profesor, para enseñar, primero tiene que saber lo que tiene que enseñar. Entonces queremos una modificación en ese sentido. De otro lado, tenemos que acreditar al 100% a todas las facultades e institutos pedagógicos del Perú, de tal manera que estos que van a ser responsables de lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, estén realmente formados en las mejores condiciones. Y finalmente, una cuestión muy importante, porque hemos desarrollado mucho el tema de educación rural, nosotros creemos que debe haber un canal aparte para el ingreso a la carrera pública magisterial de los maestros rurales, para que atiendan la pluriculturalidad y el bilingüismo, porque en este momento el mayor déficit que tiene el Perú, y que se ha ampliado tanto en las evaluaciones nacionales como en la prueba PISA, es la situación del mundo rural. Por eso es que Toledo plantea
más educación y le da prioridad al área rural. Nosotros vamos a invertir todo lo que se tenga en el área rural, porque ese es el mayor déficit que tiene en el Perú y es el mecanismo de reproducción de la pobreza. Tenemos que romper ese mecanismo que reproduce la pobreza en el Perú, porque si no hacemos eso, las brechas estas se van a aumentar, y lo que tú decías, la posibilidad de que el Perú pase a ser un país fluente, desarrollado, pasa por mejorar la calidad educativa en todos los niveles. Bueno, ese es otro tema, educación rural. También está el tema no solo del currículum de los, sino el currículum en general del colegio, del currículum escolar. Pero ya nos quedan 3 minutos nada más, no sé si podemos redondear muy rápidamente. Creo que la educación debe ser variada, pero no hay que olvidarse que los sistemas educativos de éxito en el mundo, todos te dicen que la lengua y la matemática obtenida tempranamente es el mejor índice de su futuro. Entonces, creo que hay que enseñarle a todos los peruanos, sean campesinos o no, las bases de la comunicación, la lengua y las matemáticas. Yo no sería tan variado. Primero lo principal y después lo que en verdad es accesorio. ¿Y Rafael? Sí, yo quisiera sintetizar en que esto es un proceso que empieza desde el vientre del materno, termina en la universidad, ¿no? En cada etapa el Estado tiene que estar presente con la ayuda del sector privado, ¿no? Y darle esos lenguajes que tiene un niño de colegio privado o de universidad privada a todo el mundo. El inglés, ¿no?, para todo el mundo a nivel fluido, ¿no? El internet a nivel fluido, ¿no? Y comprometernos a que cada salón de cada escuela en el Perú tenga acceso a internet y a contenidos. Los contenidos ya existen, Jaime, ya no estamos creando. ¿Han cuantificado ustedes eso, el costo de eso? Es completamente factible. Evidentemente hay que incrementar el PBI, el porcentaje del PBI. Quiero dar una cifra final respecto al gobierno del señor Toledo, porque una cosa es hablar y otra cosa es lo que realmente se hizo, ¿no? El PBI al año 2002 era 4% dedicado a educación y bajó al 3.5%. No, el año 2006 yo estaba midiendo eso para comparar. Entonces, yo creo que esto tiene que aumentar al doble, el 3.5, digamos al 7%. Ese es otra, pero es un tema que una cosa es prometer y otra cosa es hacer. Ese ¿no? es el único acuerdo del acuerdo nacional concreto que no se puede realizar. Era pasar de Jaime, ¿me permite terminar? Perdón, pero ya nos ha ganado el tiempo rápidamente una respuesta a eso, porque ya nos ha ganado el tiempo. Era 20% del presupuesto. El 2016, entonces vamos allá al 4.6% del PBI, y el 2021 al 6% del PBI. Bueno, y está dicho en el plan de gobierno, y es un compromiso firme. Pero ya vemos que como la vez pasada hicieron lo contrario. Pese a haber ofrecido la gran revolución también educativa, porque el presidente Toledo dijo eso. No, aquí están las cifras, pasaron de 4 a 3.5, no llegaron al 6%. No es así. Nuestra promesa es llegar al 6%. Y el presidente Toledo decía que la gran inversión tenía que ser en el capital humano. 6%, no lo hizo. No lo hizo, bajó. Bueno, entonces agradezco que nos ha ganado el tiempo. Pero en fin, en todo caso, las cosas se van construyendo paulatinamente. Muchas gracias por su participación. A Jorge Treyes, Javier Soto Nadal y Rafael López Aliaga. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.